Yo, antes de ser guionista, era editora de vídeo y siempre a mí me gustaba mucho escribir, yo era algo que quería hacer, pero como les pasa a muchos guionistas, no pensaba que eso fuera una profesión, que fuera algo que me pudiera dar de comer o a lo que me pudiera dedicar. Pero siempre en todos los trabajos que iba haciendo era como que yo cuando editaba se me sentaban redactores al lado, directores y me decían, a ti lo que te gusta es escribir, ¿no? Porque era que la parte de contenido, de dar forma, de contar la historia, de rehacer y remontar, es de lo que más me gustaba. Y un día hice un taller de guión y dije, ostras, si me pagaran por esto, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Ojalá. Y en un momento dado salió el vídeo de la lotería, el vídeo de la lotería que hacen todos los años, de Navidad, súper emotivo y súper bonito. Yo estaba trabajando en un call center, debía estar un poco amargada, hice una pues, de las mías, dije pues lo edité y lo puse al revés. Y le puse todo subtítulos cambiando completamente la historia. A mí siempre me ha encantado jugar con estas cosas. Entonces, claro, salió un vídeo con bastante más mala leche y yo lo puse ahí como en YouTube. Y de pronto recuerdo estar en el call center y empezar a recibir un montón de notificaciones del móvil, como, ¿qué está pasando aquí? Me llamaron de Verne, del País. El vídeo había empezado a viralizarse, tuvo como 1 millón de visitas y eso de pronto me colocó en un lugar donde hubo gente, incluidos otros guionistas, o guionistas, que yo no era guionista entonces, que me empezaron como a seguir y por Facebook entonces o lo que sea. Y a partir de ahí como que ya hubo gente que me conoció, incluido Javier Olivares. A partir de ahí yo ya estaba como un poco más presente de alguna manera, ¿no? En las redes de algunos guionistas. Cuando vi El Ministerio del Tiempo, que es una serie que a mí me flipaba, hice un vídeo de estos que subtitulé de Hitler se entera, de estos míticos que ha subtitulado mucha gente con otras cosas, y era Hitler se entera de que no van a renovar el Ministerio del Tiempo y se enfadaba. Y entonces hice ese vídeo y de pronto como que debió hacer mucha gracia por ahí, también tuvo bastante movimiento y entonces Javier Olivares me llamó y me propuso entrar en la segunda temporada. Claro, yo estaba cagada de miedo. Dije, o sea, yo no he escrito una serie de ficción en mi vida y me dieron la oportunidad. De hecho, me dijeron, si no, tú te vienes a hacer la Biblia con nosotros de la segunda temporada y si no funciona, te despedimos. Y dije, vale, pues muy bien. Y entonces entré y ahí pues empecé a trabajar con ellos y a partir de ahí pues empezó todo como mi proceso de trabajo como guionista y de ir enganchando unos proyectos con otros. No me despidieron. O les di mucha pena, no sé qué pasó, pero no me despidieron. Yo no quería ser guionista, creo. Pero, a ver, sí que quería contar historias, pero no tenía muy claro si quería ser guionista o quería dirigir o quería hacer todo, que creo que ha sido al final la respuesta que puedo dar a lo largo después de tantos años. Yo entré estudiando en la universidad, me quedaban un par de asignaturas en septiembre para acabar la carrera y me llamó un profesor porque buscaban gente para una serie de un canal nuevo que se iba a abrir, que era 4. Y era una serie diaria de policías, que era bastante curiosa porque los protagonistas eran policías de verdad. Y la serie no contaba con guiones propiamente dichos, sino que era una improvisación a partir de una escaleta, y ese es el trabajo que hacíamos nosotros. Y fue pues, el primer contacto en la industria muy loco porque vivimos de todo. Aquello fue realmente fue nuestro particular Vietnam. Lo bueno es que conocí a mucha gente que ahora siguen en esta industria y incluso con los que he caminado durante estos años, y poco a poco fui haciendo un hueco en la industria. Pues nos conocimos en Amares para siempre, trabajando, yo entré en el equipo de Escaleta, Borja era guionista de plató y después pasó a Escaleta, o sea, llevaba trabajando en Amar bastante más tiempo que yo. Y en el día a día del trabajo, pues yo creo que conectamos muy bien. Luego a Borja le ofrecieron coordinar la serie. Como coordinábamos, se empezó a coordinar por parejas, me propuso a mí coordinar con él. Yo quise matarlo, dije, este es marrón, pero al final pues me sumé y creo que coordinar es algo tan intenso, que requiere tanta complicidad
tiene tanto estrés, tantas alegrías, pero tantas penas, tanto todo, que creo que ahí afianzamos Sí. pues una amistad. Es una amistad forjada a base de palos, zanahorias pero más palos, yo creo, como es lógico en esta profesión, pero eso creo que te une. Y en una diaria más te vale estar unido con tu compañero o tu compañera, porque si no es, vamos, prácticamente imposible sobrevivir. Yo creo que en una diaria hay algo que es fundamental y que hace que un guionista sobreviva a trabajar en una diaria, que es el trabajo en equipo. O sea, ser muy consciente de que esto es un trabajo en equipo, que allí no vas tú con tu idea a defenderla hasta el final, sino que la forma de trabajo es que tú vas a llegar allí, vas a tener días buenos, días malos, y para lo bueno y para lo malo está muy bien estar en un equipo. Que muchas veces alguien va a soltar una idea y te tienes que olvidar de lo que tú traías para intentar trabajar sobre eso, y que al final probablemente era mejor de lo que tú traías ahí, porque se trabaja muy deprisa. Obstaculizar los procesos de trabajo creativos es algo que creo que va totalmente a la contra. Y creo que además es muy bonito, o sea, es muy divertido y te lo pasas muy bien, precisamente cuando acoges ese espíritu de equipo. Yo creo que eso es lo que, para mí, creo que el mayor aprendizaje. Sí, yo creo que trabajar una diaria supuso entrar con la ceja levantada porque vas a hacer una telenovela y salir con el orgullo, ¿no? Por que no me cabía en el cuerpo, porque creo precisamente lo que dice Diana es la clave de todo, que es que el trabajo con el resto de personas en unas circunstancias, en un terreno de juego muy acotado, es decir, el que tenías que sacar 90 secuencias un lunes, en el que tienes que escribirlas entre martes y jueves, en el que el viernes se entrega, en fin, esos procesos que en una semana empiezan, acaban y vuelven a empezar la siguiente, eso solo puedes llevar bien si estás en un equipo. Y cuando tú creas un equipo, no digo de formarlo tú, sino que haces equipo, estás con gente que te aporta y tú aportas ideas y ves procesos ¿no? de pensamiento diferentes al tuyo y los incorporas. Y cuando haces eso creo que creces muchísimo como guionista. Y luego te da, creo que eso es innegable y se ve en todos los guionistas que han pasado por una diaria, te da un callo y una velocidad a la hora de escribir y a la hora de pensar que es envidiable, yo creo, para el resto de guionistas. Sí. Y lo digo completamente en serio. Y en lo creativo te ayuda mucho a desatascar, porque creo que cuando uno escribe, sobre todo cuando empiezas a escribir, descartas muchas ideas que te parecen que no funcionan porque no sabes muy bien todavía hacia dónde van a ir. Y a veces creo que eso nos paraliza mucho a muchos guionistas, que pensamos, ay, pero es que esto no es tan bueno, pues no lo escribo, pues lo dejo en un cajón, o ni siquiera lo intento. Creo que en diaria, como tienes que trabajar y sacar las cosas adelante, hay veces que con una idea en la que a lo mejor, una idea que a lo mejor no es tan perfecta, que no te convence 100%, pues la sacas y trabajas con ella. Y al final dices, ostras, lo que ha salido de aquí es que incluso hasta esto tiene un buen final. Y a eso te ayuda el empujón que te da como la falta de tiempo y las circunstancias de la propia diaria. Y eso yo creo que es una manera de trabajar que luego te la llevas para otras cosas. O sea, te vuelves mucho más... Menos pejiguero. Sí. No, es verdad que muchas veces aprendes a no descartar la primera, la segunda idea, porque las ideas hasta que no se desarrollan no sabes por dónde te llevan. Quiero decir, tienes una idea para una trama, pero como dice Diana, hasta que tú no desarrolles esa trama, en ese desarrollo puedes volver al punto anterior o puedes llegar a un punto mucho mejor. Y creo que eso es lo bueno de lo que dice Diana, que el tiempo, tener un petardo en el culo cada semana te viene bien. Dentro de que se dice mucho que la diaria es como, ¿no? Es un aprendizaje para el resto. Yo no lo veo así, porque escribir diaria es muy complicado. Hay muchos grandes guionistas de este país que no podrían escribir diarias. Sí, a mí me da un poco de rabia cuando se dice esta frase de que la diaria es como un máster para otra cosa, que viene después, cuando siempre pienso que la diaria es un fin en sí mismo. O sea, hay mucho trabajo y realmente
Creo que se habla a veces de la diaria sin haberla visto, pero cuando ves ciertas cosas que se hacen en diaria es que el resultado es muy bueno. Luimelia surgió porque a nadie le importaba demasiado, en el fondo. No, en serio. A ver, Luimelia... Es verdad, sí, es tal verdad, cual. tiene que ver con eso. Luimelia nace porque a nadie le importa Luimelia. Y esto es, o sea, como titular está muy bien, pero es una... O sea, hay una explicación detrás. Sí. Luimelia iba a ser una acción para redes sociales, en realidad. Un día que tuvimos una reunión de coordinación de AMAR, por otra cosa, fuimos allí y nos dijeron las personas que estaban del departamento de digital de Antena 3 que estaba funcionando muy bien esa trama de Luisita y Amelia, que querían hacer algún tipo de vídeo con ellas, quizá para la web y tal. Y hablando allí con ellos, venga a hablar, de pronto nos sacaron unos tweets de todo lo que decía la gente. Y claro, la gente decía cosas tipo a ver si se casan ya, si pudieran ir de la mano por la calle. Y claro, casi de manera natural dijimos, es que para que esto suceda, tendría que suceder en la actualidad, porque la serie está ambientada en los años 70 y todavía no es legal que estas dos mujeres puedan tener una relación. Con lo cual, casi de ahí surgió esta idea de tendríamos que hacer algo en la actualidad. Esto les encantó. Y Borja y yo, que nos apetecía... Es un poco más épico de lo que tú Fue estás más contando. épico. O sea, porque me gusta que lo cuentes así sin Pues tanta sí. importancia, pero yo creo que fue un momento muy chulo que tú dijiste, además, fuiste tú. En el momento en que todo el mundo estaba mirando a la pared, pensando ideas, Diana dijo, ¿y si hacemos una serie en la actualidad? Y todo el mundo... Y aquí viene un poco la explicación de por qué no importaba. Quiero decir, como era una cosa muy pequeña, que nadie iba a mirar, que no molestaba, la gente dijo, vale. No sé, nadie dijo, pero esto no va a ser muy raro porque son los mismos personajes, pero Namar es en el 77 y aquí, ahora en el 2020, esto es rarísimo. Pero nadie lo cuestionó, a todo el mundo le dijo, pa'lante. Es barata, ¿la podéis hacer en este tiempo? Pues pa'lante. Y así fue, y hacerla en tiempo récord. De hecho, es esto todo iba a la web. Sí, es y verdad. cuando ya entregamos los máster, ¿no? Ya Sí. cuando entregamos ya todo rodado, dijeron, pues no está parece mal. que está bastante bien. Y como acababan de sacar también la plataforma de A3 Media Player, dijeron, pues lo vamos a poner ahí, a ver qué tal funciona. Y fue de las a primeras raíz series originales. Sí, fue de las primeras originales de A3 Media Player, y luego ya la cuarta temporada esto sí que depende del departamento de ficción, no Era de más larga digital. también. Ya nos dijeron, podéis hacer una serie, ¿creéis que la podemos hacer de media hora? Y Borja y yo, que llevábamos toda la vida diciendo, muy orgullosos, esta serie nunca será una serie de capítulos de media hora. Esto es una serie para hacerla en capítulos de entre 10 y 20 minutos. Esto va a ser lo máximo porque bla, 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 y no va a perder esa esencia. Nos dijeron, ¿queréis hacer media hora? Sí. Y dijimos, sí. No dudamos ni medio segundo. En la suerte y en el trabajo que hemos hecho con Borja Coveaga, tanto en No me gusta conducir como en la segunda temporada de Su Majestad, son dos procesos muy diferentes. En el caso de No me gusta conducir y Su Majestad, son series en las que nos subimos, por así decirlo, en marcha, porque tienen un creador que ya viene con... En el caso de La Suerte, nosotros entramos en una segunda temporada, quiero decir, ya hay una antes. Y en No me gusta conducir entramos con casi un mapa de tramas hecho, elaborado, y nosotros entramos a trabajar con él bajo su visión, el paraguas de su visión o su tutela creativa, por así decirlo. En el caso de La Suerte es diferente porque La Suerte la creamos, por así decirlo, la serie nace de los cuatro, de tanto Paco Plaza como Pablo Guerrero y Diana y yo, como los cuatro como creadores. Sale en una de estas salas en las que sacamos todo el material y luego ya nosotros lo vamos a escribir. Entonces son dos procesos como muy diferentes. En uno estamos más, por así decirlo eso, como decía, a lo que nos diga Borja, y en el otro ha sido un proceso creativo en conjunto, ¿no? Sí, de hecho, La Suerte vino ya con una idea original, digamos, que era la premisa de la serie, y con un dossier que planteaba la premisa y un poco hacia dónde iba la historia. Pero el tono, por ejemplo, era muy distinto
al que ha acabado siendo la serie. Y yo creo que eso es algo que efectivamente ha ido saliendo conjuntamente y en lo que Borja y yo nos hemos sentido también muy cómodos a la hora de proponer y de plantear un tono muy concreto, que creo que tiene mucho que ver con cosas que a nosotros nos gustan, que tienen que ver con la comedia, con el tipo de comedia, etc. Entonces, es curioso porque yo creo que la serie al principio el planteamiento era más dramático y lo que sucedió en una primera versión que nosotros presentamos, también a lo que preguntabas, ¿no? de si nosotros trabajamos primero solos y luego proponemos algo, yo creo que lo que hicimos sobre todo fue hablar mucho los cuatro. Hubo un momento que Borja y yo hicimos una propuesta de mapa de tramas, no sé si llegamos a hacer casi escaleta de piloto, ¿puede ser? Sí, yo creo que hicimos el piloto. Y de ahí ya se desprendía un tono que cuando Pablo y Paco lo recibieron, les gustó mucho. O sea, a ellos el tono fue como esto, de pronto fue como, sí, qué guay, esto es lo que queremos. Y sí que hubo cambios en la historia, digamos, y ya luego, porque ellos además estaba Paco rodando, etcétera, y luego en una segunda fase volvimos a quedar los cuatro y ya ahí trabajamos un poco más conjuntamente sobre cosas que ya sabíamos que nos gustaban, cosas que sabíamos que funcionaban, cosas que sabíamos que queríamos cambiar, pero es lo que dice Borja, yo creo que fue un proceso muy a 8 manos, ¿no? Sí, también había algo bueno de tener un creador y un director como Paco Plaza detrás, evidentemente también Pablo, pero Paco tiene el nombre que tiene, y es que es un parapeto maravilloso de cara a una cadena, una plataforma en este caso, porque nosotros proponemos algo que sabemos que es difícil, sobre todo cuando manejas según qué tonos dentro de la comedia, es complicado ¿no? conseguir exactamente lo que quieres si quieres arriesgar un poquito, o si quieres ¿no? empujar un poco la linde, ¿no? Y lo bueno de tener a Paco es que si Paco estaba de acuerdo, lo defendía a muerte. Y tener ese paraguas detrás a nosotros nos vino muy bien, porque realmente pudimos hacer lo que realmente queríamos. Lo que estaba en nuestra cabeza, la idea, yo creo que es de las veces que más orgullosos estamos de haber trasladado y que se haya podido trasladar, mejor dicho, lo que estaba en el papel o la idea primigenia o el tono que nosotros queríamos a lo que luego se ha emitido. Uno de los objetivos que yo creo que nos tenemos que marcar como gremio es precisamente perder esa individualidad que nos caracteriza en nuestra profesión, que somos guionistas prácticamente cada uno en su casa, y encontrar más la unidad y el aspecto colectivo, ir más como grupo, porque es imposible vencer o superar todos los obstáculos, que son muchísimos y que cada día nos golpean, nos abofetean la cara, la IA, productores que nos roban nuestros créditos, directores que se apropian de nuestro trabajo, actores que nos menosprecian cada vez que tienen la oportunidad, y tantas, aparte de el resto de cosas que podéis imaginar. Si no estamos juntos para luchar al unísono, creo que es muy difícil conseguir cambiar una tendencia que ya está instaurada. Es decir, pues, hay productores que no entienden por qué empezamos ahora a negociar ciertas cosas de los contratos. Hay directores que no entiendan que queramos reivindicar nuestro papel dentro de una producción, o que nosotros, digamos, tú no eres un showrunner, tú eres director. Es que la palabra showrunner va asociada al guión. No lo entiendes, si quieres ponerte un crédito, o tú, productor, no vas a ser creador si no has escrito. Hay gente que todavía no le entra en la cabeza que exista eso. Nos llaman llorones muchas veces. También porque tenemos un altavoz, en el caso de Dama y de Alma, tenemos ese podcast que hacemos cada semana en el que damos mucha voz a estos problemas. Entonces yo creo que si no estamos juntos, si no hacemos presión como mente colmena, ¿no? O sea, como un ente, no vamos a conseguir probablemente nada. Esto pasa mucho en Estados Unidos. Es sindicato. Si el sindicato dice para, se para. Y hay una huelga y salen todos los medios y tal, no sé qué. Sí, como que a veces yo creo que se nos olvida
que la creación de ese contenido que se está emitiendo la hacemos nosotros. O sea, hay algo que hay gente que no sabe hacer. O sea, mucha gente puede tener una idea, pero no todo el mundo sabe escribir. Y sin embargo, por alguna razón como que nos hacemos pequeños o no sentimos que tenemos una fuerza como grupo tan grande como para parar en un momento dado una emisión. Y para todo, tanto para una huelga, para temas de negociación, etcétera, hace falta que estemos muy en contacto, que estemos hablando y sobre todo que no dejemos, o sea, que no veamos a las asociaciones como algo que está ahí, que nos presta un servicio a nosotros como individuos, sino que los guionistas somos parte de esas asociaciones. O sea, las asociaciones y sindicatos son asamblearios. Al final, creo que lo que hace falta muchas veces es implicación. O sea, que la gente realmente vaya a las asambleas, que si tiene que negociar un contrato llame a la asesoría jurídica, por ejemplo, del sindicato, para entender bien si lo que le están pagando es mucho, es poco, es regular, y si las condiciones que le ofrecen son dignas, si se están saltando o no el convenio. Y eso son como acciones que no cuestan tanto, o sea, realmente se resume todo en la palabra implicación quizá, que para mí ese es el reto, ¿no? Muchas veces, el cómo hacer que estemos realmente más unidos. Y eso es que yo creo que los guionistas como gremio, al haber trabajado mucho en equipo, muchas veces, quizás somos de la gente menos individualista, ¿no? Porque al final los directores pues están como un poco más aislados, más solos, pero los guionistas estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Lo que pasa que también quizá ahora menos, porque también con las plataformas y la manera de la que se desarrollan los proyectos son equipos cada vez más pequeños y a veces estamos muy solos también, ¿no? en casa. Entonces yo creo que ese es el mayor reto, cómo conseguir esa implicación, porque por ahí al final pasa todo, pasa toda la fuerza de negociación. Y luego en el caso del sindicato, pues la representatividad sindical, que realmente un sindicato como Alma pueda tener la representatividad y no depender de otros sindicatos para negociar ciertas cosas.